Yo soy Daniel Arango y voy a presentar la recuperación de naturales. Las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos padres a sus hijos. Constituyen el fundamento de la genética. Las tres primeras leyes de Mendel son: primera ley, principio de la uniformidad. Al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Fenotípicamente quiere decir de apariencia y genotípicamente como de gen o lo que hay dentro de él. Los alelos son representados con letras mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, aquí tenemos que A mayúscula es amarillo y A minúscula es verde. En el cuadro se puede ver que todos los descendientes de A mayúscula serían de color amarillo, ya que el A mayúscula es dominante sobre el A minúscula. Y todos los descendientes serían heterocigotos. Segunda ley, principio de segregación. El gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción de 3:1. Y pues aquí tenemos lo mismo, pero lo que cambia es que que hay un individuo diferente, ya que salió verde, o sea que salió A minúscula, y que es homocigoto recesivo, y por eso se cumple la ley 3:1, ya que hay 3 individuos amarillos y uno verde. Tercera ley, principio de la transmisión independiente. Hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros sin seguir un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Aquí Mendel agregó como otra característica que es el liso y rugoso, que el liso es con B mayúscula y el rugoso es con B minúscula. Aquí en esta tabla podemos apreciar que hay 9 individuos amarillos lisos, hay 3 individuos amarillos rugosos, hay 3 individuos verdes lisos y hay un individuo verde rugoso. Algunas excepciones de la ley de Mendel. La herencia de algunos caracteres parece incumplir las leyes de Mendel, porque las proporciones genotípicas o fenotípicas resultantes son diferentes a las esperadas. Podemos considerar estos casos como aparentes anomalías o excepciones, entre las que podemos citar: 1. Las mutaciones que hacen aparecer fenotipos nuevos y por tanto no predecibles. 2. La presencia de genes letales que provocan la muerte de algunos individuos, modificando así las proporciones genotípicas y fenotípicas. 3. Los alelos múltiples. En los caracteres mendelianos típicos existen solo 2 alelos posibles, por ejemplo amarillo A mayúscula o verde A minúscula, pero para algunos caracteres, aunque cada individuo solo posee los genes, los alelos o alternativas posibles son más de 2. 4. La codominancia. El fenotipo de heterocigota está determinado por la expresión individual de ambos genes. Ejemplo, el grupo sanguíneo AB, por ejemplo, cuando un perro o un animal de tal color se une a un animal de otro color, el resultado del cruce puede ser que el animal de tal color obtiene los colores del otro animal de otro color. Por ejemplo, aquí un perro negro se une a una perra blanca, el resultado del cruce puede ser un perro negro con manchas blancas. 5. La dominancia incompleta. No se necesita que una característica sea completamente dominante sobre la otra.
Muy a menudo la combinación de genes diferentes tiende a producir grados variables de dominancia parcial o incompleta. En este caso, el fenotipo del heterocigota resulta diferente de ambos homocigotos. Genes ligados. Se refiere a aquellos genes que están localizados en un mismo cromosoma. Ejemplo, en genomas eucariontes, todos los genes en un mismo cromosoma están ligados. Número 7. La herencia poligénica. La herencia poligénica se da cuando algún carácter se debe a la acción de más de un gen que puede tener además de dos alelos, lo cual origina numerosas combinaciones que son la causa de que exista una gradación de los fenotipos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, como podemos ver en la imagen de arriba, que es solo una cadena. Al contrario del ADN, que tiene una doble cadena, que pues, como podemos ver, tiene dos cadenas. Síntesis de proteínas. La síntesis proteínica es un proceso en el que la información genética codificada en los ácidos nucleicos se traduce en el alfabeto de los 20 aminoácidos estándar de los polipéptidos. Además de la traducción, el mecanismo por medio del que una secuencia de bases de nucleótidos dirige la polimerización de los aminoácidos. También puede considerarse que la síntesis de proteínas incluye los procesos de modificación y de direccionamiento posteriores a la traducción. La modificación posterior a la traducción consiste en modificaciones químicas que utilizan las células para preparar a los polipéptidos para sus cometidos funcionales. ¿Cómo se produce la síntesis de proteínas? Hay dos etapas. La primera, que es la transcripción, ocurre en el núcleo de las células eucariotas. En ella la secuencia específica de nucleótidos de un gen se copia a una molécula de RNA. Segunda etapa, la traducción, sucede en los ribosomas bajo el dictado del RNA transcrito, donde se produce la proteína. Eso es todo. Yo soy Daniel Arango y espero que le haya gustado la exposición.